Ángelo Valentino Laura Chávez, y hoy día vamos a continuar con el curso, ¿no? Porque este curso estaba estructurado en tres módulos. Un módulo abarqué lo que es el tema de preanalítica, y, bueno, la morfofisiología renal, y el segundo módulo abarqué lo que es netamente la parte analítica, en cuanto al examen físico, químico y el examen de sedimento. Y el reconocimiento de ciertos elementos formes, como leucos, eritrocitos, cristales, etc. Y ahora netamente nos vamos a abarcar lo que es a la fase post-analítica. Vamos a hablar lo que es el reporte, cómo es que se reporta, y un poco de lo que es control de calidad. Al final de esta clase, de esta ponencia, he puesto un caso clínico. Voy a cerrar el WhatsApp. Un momento, por favor. Estoy muy cuidado. Sí, sí. Ya. Entonces, empecemos ya con el tema, es que pase mucho tiempo. El contenido de la ponencia de hoy. Primero, un breve repaso de los módulos anteriores. Vamos a ver la estandarización en urinanálisis, control de calidad, el reporte y un caso clínico. Primero, para entender cuál es la importancia de este tipo de examen, tenemos que remontar, tenemos que regresar, qué es lo que nosotros estamos estudiando. Vamos a estudiar lo que es todo el aparato excretor renal, el sistema urinario, por ejemplo, y eso abarca lo que es un riñón, uretra, la vejiga. Veámoslo más de cerca. Por ejemplo, acá tenemos la estructura del riñón. El riñón, en esta imagen, hay dos zonas importantes, ya sea fisiológicamente y anatómicamente. Tenemos la zona cortical y la zona medular. También podemos observar ciertas estructuras medio piramidales en las cuales toman el nombre de pirámides de Malpighi. Entre pirámide y pirámide va a formarse la columna de Bertin. Vamos a ver que en la zona de acá se forma una pápila que va a desembocar en lo que son los cálices menores. La unión entre cáliz menor va a confluir en lo que es el cáliz mayor. De igual manera, la unión de cáliz mayor con otro cáliz mayor va a generar la pelvis renal para luego poder desembocar en la uretra. Baja hasta la vejiga, de la vejiga sale la uretra y así se da el proceso primero de filtración, reabsorción, excreción, formación de orina y luego el reflejo de micción que nos va a poder generar, poder botar los desechos nitrogenados. Entonces, la parte importante acá es saber reconocer la corteza y la médula y qué estructuras podemos encontrar en esas partes anatómicas. Por ejemplo, en la corteza vamos a encontrar lo que son los corpúsculos renales. Acá tenemos una imagen un poco más detallada. Observamos que hay dos zonas bien diferenciadas, lo que es la corteza renal y la médula renal. Esta es una pirámide de Malpighi, como ya les comenté. Vemos que hay estructuras como ovillos, los cuales que van a formar con una cápsula, va a formar lo que es el corpúsculo renal. Vemos también ciertas estructuras tubulares y que al final desembocan en la papila. Lo que les estoy mostrando acá es la unidad anatomofuncional del riñón, que es la nefrona. ¿En qué consiste la nefrona? O sea, ¿cuáles son las partes de la nefrona? Pues tenemos el corpúsculo renal, la parte tubular que está conformada por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en su rama descendente y su rama ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Cada estructura, cada parte tiene una función determinada y distinta entre sí. Por ejemplo, tenemos que reconocer dónde se da el proceso de filtración y dónde se da el proceso de reabsorción, ya que estas estructuras son importantes para la formación de orina. Acá lo vemos más detalladamente, ya lo vemos, vemos el ovillo, vemos una arteria aferente que llega, se forma el ovillo, el glomérulo, sale una arteria eferente, va a formar la red capilar peritubular, los vasos rectos, y vemos que hay una estructura con células epiteliales que va a formar la cápsula de Bowman. La suma de la cápsula de Bowman más el glomérulo nos va a dar lo que es el corpúsculo renal. Esta estructura es importante ya que es la encargada
de realizar la filtración glomerular. Filtra la sangre. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver. ¿Y cuál es la importancia? Tenemos el túbulo contorneado proximal, ya sea de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Este es un esquema de cómo es que se forma la orina. Vemos que en la parte medular vamos a encontrar lo que son los corpúsculos renales. Acá lo importante es que se da la filtración. Recordemos que el glomérulo son arteriolas, por lo tanto tienen tienen endotelio. ¿Qué tipo de endotelio? Tienen un endotelio fenestrado, o sea, con huecos, el cual les va a facultar poder filtrar la sangre. Va a facultar el paso de ciertas sustancias y el no paso, o sea, que no sea permeable a otras sustancias. Vamos a ver que hay varias barreras. Tenemos el endotelio, tenemos la membrana basal glomerular y luego vamos a tener la membrana del pedicelo, de los podocitos. Las prolongaciones se llaman pedícelos, que también van a formar todo lo que es la barrera que se tiene que pasar para poder realizar la filtración por diferentes fuerzas, presiones hidrostáticas, oncóticas, se va a dar una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio con las fuerzas de Starling. Se da la filtración obedeciendo ya a mecanismos físicos como el tamaño de la molécula a filtrar o su electronegatividad. Se va a filtrar, por ejemplo, va a pasar glucosa, aminoácidos, y en el túbulo contorneado proximal es el encargado de reabsorber estas sustancias como la glucosa y aminoácidos. En teoría se tiene que reabsorber el 100%. También se da la reabsorción de sodio, cloro, potasio y agua. Si nos damos cuenta, acá tenemos una gradiente de concentración isotónica, ya que hay reabsorción tanto de soluto como de solvente. En el asa de Henle se va a concentrar, ya que la parte descendente es muy permeable al agua, pero no es permeable a los solutos. En la rama ascendente, caso contrario, es poco permeable a agua, pero sí se va a dar la reabsorción de sodio, cloro y otros solutos para poder mantener la concentración. En el túbulo contorneado distal se va a reabsorber calcio, magnesio, agua, sodio, cloro, todo para confluir en el túbulo colector, para así formar la orina. En resumen, las funciones básicas del riñón, como les acabo de mencionar, excreción de productos metabólicos de desechos y sustancias químicas, como la creatinina, la urea, control de volumen y composición de los líquidos corporales. Hay un aparato en la parte del corpúsculo renal, y no es que esto esté aislado, hay más células que están agrupadas en la parte externa de este corpúsculo, el cual lleva por nombre de aparato juxtaglomerular, que es más, una parte del túbulo contorneado distal choca con la parte del glomérulo entre las arterias afferente y eferente, lo cual va a formar la mácula densa, que es como un sensor de sodio, y esto va a facultar que se pueda activar el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona para poder regular el volumen y la composición de los líquidos corporales. Nosotros regulamos el volumen de sangre, entonces vamos a regular la presión hidrostática propia de la sangre. Y así se puede regular la filtración glomerular. Regulación de la osmolalidad y el volumen de los líquidos corporales mediante el balance de las concentraciones de electrolitos del líquido extracelular. Regulación de la presión arterial mediante la secreción de la renina que participa en la formación de angiotensina 2. Todo esto compete el aparato juxtaglomerular y la mácula densa. Regulación del equilibrio ácido-base mediante la excreción de ácidos. Supongamos que una persona está en estado acidótico, un estado en alcalosis o en acidosis. Esta es una acidosis respiratoria, por ejemplo, se acumula protones en la sangre, el pH baja. Entonces, el cuerpo tiene que tener un mecanismo regulatorio y el riñón da una compensación renal. ¿Cómo es esto? Ya sea reabsorbiendo la mayor cantidad de bicarbonato o excretando la mayor cantidad de protones para poder así mantener el equilibrio.
Regulación de la eritropoiesis a través de la eritropoietina. Recordemos también que a esta altura también se sintetiza la eritropoietina, que va a ir a la médula roja por corriente sanguíneo y va a generar el proceso de la eritropoiesis para poder generar nuevos eritrocitos. Secreción, metabolismo y excreción de hormonas como la vitamina D3 o la calcitriol. Gluconeogénesis a partir de aminoácidos. En resumen, esos son unos de las funciones de los riñón. Entonces, ¿cuál es la importancia de este examen completo de orina? Pues lo que sirve para valorar el correcto funcionamiento. No necesariamente de todos los valores, ¿no? De todas las funciones que tiene el riñón, pero nos va a dar una manera indirecta de poder valorar el estado del riñón con diferentes tipos de examen o diferentes patologías. El examen completo de orina se define como un examen completo, es el análisis físico-químico y microscópico del fluido amarillento secretado por los riñones y eliminado por el sistema excretor urinario. A través de diversos estudios nos permite detectar y medir la presencia de diversos analitos y estructuras orgánicas. Este examen va a tener importancia clínica. Vamos a verlo más adelante. Puede ser el procesamiento. Recordemos que en el laboratorio hay varios tipos de procesamiento, ya sea manual, semiautomatizado o netamente automatizado. Y el examen completo de orina no es ajeno a este tipo de automatización o tampoco, y normalmente a veces se hace manual. ¿En qué consiste este examen completo de orina? Pues tenemos un examen físico, un examen químico y un examen o un estudio de los elementos formes o un estudio del sedimento urinario. En cuanto al examen físico, tenemos el aspecto, el color, olor, densidad, pH químico, también bueno, el pH, hemoglobina, todo lo que tiene que ver con la tira reactiva, glucosa, proteínas, nitritos, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina. Y en cuanto al sedimento, vamos a valorar, vamos a identificar y cuantificar de manera semi-cuantitativa, o también lo pueden hacer por ciertos equipos automatizados que hasta puede llegar hasta citometría de flujo, tienes una cuantificación mucho más fina. Ahora, vamos a poder valorar eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros, cristales y otras estructuras también. Recordemos que ¿para qué hacemos esto? Pues el laboratorio clínico nos va a dar información de variables clínicas. ¿Para qué fin? Bueno, para prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. ¿En qué áreas, en qué áreas de acción tiene este laboratorio? Pues área de bioquímica, análisis, hematología, hemostasia, etcétera, etcétera. Recordemos, imaginemos que una persona va a un laboratorio a dejar su muestra de orina. ¿Cumple con todos los requisitos preanalíticos? El laboratorio tiene que tener conocimiento. El laboratorio le dio los alcances necesarios para poder recolectar una muestra representativa de la persona. Entonces, se almacena, se transporta cumpliendo los requisitos, llega al laboratorio en menos de 2 horas para evitar ciertos contaminantes. Tu etapa analítica está correcta, identificas de manera correcta todos los elementos que puede haber, haces tu examen físico, químico y seguimiento, y al final tienes que generar un producto, un reporte, que va a ser lo que se le va a dar ya sea al médico tratante, o al usuario, o al mismo paciente. En el laboratorio tenemos demarcadas 3 fases principalmente. Algunas personas dicen 5, pero actualmente se maneja solamente 3. La fase preanalítica, la fase analítica y la fase post-analítica. ¿Qué abarca la fase preanalítica, que fue tema de conversación en el primer módulo? Abarca lo que es la preparación del paciente. Por ejemplo, ¿en qué momento tomo la muestra? ¿En qué momento recolecto la orina? Recolecto el primer chorro, el segundo chorro, el tercer chorro. ¿Cómo es que tengo que tener conocimiento para poder recolectar esta muestra? La recogida de la muestra, qué equipo necesario, qué formularios se van a llenar, los niveles de bioseguridad que voy a seguir, las medidas de contención que voy a practicar, mi EPP, qué requisitos de manipulación tiene la muestra, cómo es que lo voy a almacenar si es que necesita,
y qué dificultades se pueden encontrar en lo que es la toma de muestra. En la fase analítica ya viene más a lo que es propio del análisis, ¿no? El examen completo, ya sea automatizado o ya sea manual. Y en la fase post-analítica es en lo que nosotros, la conversación de hoy, el tema de hoy se va a circunscribir. ¿Cómo priorizan los resultados? Bueno, ¿cómo ingresan los resultados del sistema informático? Eso ya estamos hablando de un sistema intralaboratorial o tal vez hospitalario, eso ya es tema aparte. ¿Qué directrices para la notificación a los individuos apropiados de los resultados? Archivo de los resultados. ¿Cómo es que manejo e integro la información? Ya vimos la parte, ya se vio la parte preanalítica y, y ya se vio también la parte analítica y hoy vamos a ver la parte post-analítica. Recordemos que en el laboratorio no es que la parte operativa esté totalmente aislada. Si bien es cierto, hay una parte de preanalítica, una parte netamente analítica y otra parte de post-analítica. Estos procesos se ven amparados y apoyados dentro de otros tipos de procesos, ya sean estratégicos o tipos de procesos de apoyo. Imaginemos que un hospital o un centro de salud se da, ya sea físico, químico y de sedimento, todo. Pero por un problema de proveedores o que no han sacado orden de compra o que el misma área usuaria no tiene conocimiento del stock que maneja y no se proyecta hasta cuánto puede tener sus reactivos o cuál es su producción, puede haberse desabastecida. Entonces, todo tu proceso operativo se puede caer si es que no hay un correcto manejo de proveedores, si no hay un correcto manejo de personal en cuanto al stock, y si no registras cuánto stock tienes, si no manejas tus pérdidas. Bajo esa perspectiva, el laboratorio no es un proceso aislado. También lo ayuda a lo que son los procesos de apoyo, ya sea la limpieza, en contabilidad, etc. Y todo esto, como un mapa de procesos, en sí hay elementos de entrada y elementos de salida. Los requisitos del cliente, o el paciente, o el clínico, el médico, y bueno, un reporte que le va a dar cierta satisfacción al cliente porque ha cumplido ciertos requisitos. Recordemos que en la parte operativa, sea pre, ana o post, hay incidencia humana, por lo tanto, está sujeto a error. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte del proceso laboratorial es donde hay mayor incidencia de error? Pues es en la parte preanalítica. Y es ahí donde se tiene que corregir y se tiene que tomar acciones correctivas para poder prever ciertos riesgos para los pacientes, ya sea una mala identificación, una mala recolección de muestra, un dispositivo no adecuado para la recolección, etc. Eh, Hoy día vamos a conversar sobre la post-analítica y control de calidad. Para evitar todos estos riesgos, recordemos que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y el cumplir requisitos, ya sea Ishikawa, por ejemplo, nos dice diseñar y producir y ofrecer un bien servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el cliente. Por ejemplo, Deming nos dice grado de predecibilidad de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado. En otras palabras, calidad se define como cumplir requisitos esperados. Para poder hablar de calidad, no solamente es un control estadístico de la calidad. O sea, pasar mis controles, tener mis gráficas de Benguianis. Eso no es solamente calidad, o sea, calidad es mucho más grande. Tenemos una manera de poder instaurar un aparato de gestión de calidad, identificar tus errores con control de calidad, poder cuantificar tus errores, ya sea con las herramientas estadísticas, y poder evitar los errores posibles. En todo este proceso está sujeta a error, ya sea en el paciente, una mala identificación, por ejemplo, selección, o se ha seleccionado una prueba errónea. Se ha puesto que en la solicitud, o no sé, han querido un examen completo de orina, pero le ponen urocultivo y se equivoca. Por ejemplo, el clínico toma un examen por no
un examen entre comillas de rutina cuando no es necesario. Para evitar estos errores y parte de lo que es control de calidad, se tiene que estandarizar el proceso, porque si bien es cierto, en varios se tiene que tener una uniformidad, ya sea en la parte preanalítica, en la parte analítica y en la parte post-analítica. A estas alturas no es aceptable que se difiera tanto de poder procesar sus muestras. En caso de un análisis y en caso de sea manual, también hay mucha variación. Entonces, en la parte preanalítica, eso tiene que ver con lo que es control de calidad y la estandarización. Lo más importante es tener en cuenta cuál es la preparación del paciente, ¿no? Para hacer la recolección de la muestra. Tener en cuenta variables como si es hombre, si es mujer, que tiene la capacidad para recolectar, si ha consumido ciertas sustancias interferentes, cuál es su estado clínico, valorar si es que el paciente, si es una mujer, está menstruando o no. Si está menstruando, por ejemplo, lo recomendable es evitar la recolección. Y si no es posible, se puede usar tampones y poder recolectar la muestra. Si el paciente ha hecho ejercicio extenuante, evitar no hacer ejercicio extenuante. No consumo de alcohol, suspender antibióticos 72 horas antes. Y esto es muy importante en caso se quiera realizar un urocultivo, porque esto puede afectar la interpretación de los resultados, es que no se tiene en cuenta esta información. Por ejemplo, si queremos hacer un estudio, no ingerir grandes cantidades de líquido. Electrolitos no hay muchas condiciones particulares. Luego, hay dietas, por ejemplo, que pueden generar la aparición de ciertos cristales. Por ejemplo, el chocolate, las espinacas, el tomate, la naranja, los jugos verdes, pueden generar la aparición de ciertos oxalatos de calcio. Y en un estado de deshidratación puede generar ácido úrico y también ácido latérico. La recolección de muestra es algo básico que se le tiene que explicar al paciente. Lavado de manos, lavarse los genitales, secarlos, recoger la primera orina de la mañana, el chorro medio. Bueno, y el elemento donde se va a recolectar la muestra también es importante. Tiene que ser un frasco de estéril, de boca ancha, y se tiene que recolectar por lo menos 50 mililitros de orina. No se tiene que recolectar que esté al ras del frasco o un volumen muy, muy pequeño, muy escaso. Por lo menos en adultos, 50 mililitros en un frasco de boca ancha, estéril, bien rotulado. No tocar la parte interna del frasco porque lo podemos contaminar. Y llevar la muestra, procesar la muestra en menos de 2 horas de la recolección. A veces no siempre no se cumple esto, ¿no? El volumen ideal es 50 mililitros. Hay dispositivos que tienen para poder ser el cargado en tubos al vacío. Y el material que está hecho debe ser inerte, no tiene que tener actividad frente a algunas sustancias que puedan estar en la orina. En la fase analítica también contemplamos lo que son el almacenamiento y el transporte. En caso de transporte interprovincial, recordemos que son material biológico, por lo tanto la OMS lo cataloga como material infeccioso de tipo B y se pone en contenedores de triple empaque. Evitar la exposición a la luz. Puedan haber algunas sustancias que son fotosensibles, se pueden degradar al momento de exponerlo a la luz. Mantenerlo en refrigeración siempre y cuando no se dé el procesamiento dentro de las 2 horas. Lo recomendable es, ni bien se tome la muestra, mandarlo al centro de procesamiento en menos de 2 horas a temperatura ambiente, mayor a 15 grados. Y en caso no se cumple con ello, ahí sí se puede refrigerar de 2 a 8 grados, pero tener en cuenta que un estado de refrigeración puede facultar la aparición de ciertos cristales. Entonces, para el procesamiento, a veces se puede en algunos lados lo pueden calentar a 37 grados Celsius en baño María, dependiendo de lo que se quiera estudiar. Bueno, acá está. Las orinas refrigeradas pueden contener cristales que se pueden disolver a periodo de incubación en baño María a 37 grados Celsius.
Por ejemplo, en este cuadro observamos la estabilidad a ciertas temperaturas. Por ejemplo, temperatura ambiente, la albúmina está estable 7 días, creatinina 2 días, electrolitos 45, proteínas 1 día. Más que todo, muchas veces se da contaminación bacteriana, o sea, se proliferan las bacterias y ya no es viable esa muestra. Es que no se tienen las medidas. La temperatura aumenta el tiempo de conservación y de estabilidad del analítico. En caso de estudio de cristales, transportar inmediatamente al laboratorio sin conservantes y una temperatura ambiente. En menos de 2 horas a mayor de 15 grados. Cada laboratorio tiene que manejar sus criterios de rechazo. No se puede aceptar muestras, por ejemplo, no sé si les comenté, o no sé si es el mismo grupo del módulo 2, pero en un hospital X de Lima, vi que habían recolectado una muestra de orina en un biberón. O sea, no es esa muestra se debería rechazar. Las muestras obtenidas después de una ingesta exagerada de líquidos. Recordemos que al momento de ingerir líquidos, el volumen de la sangre aumenta, por lo tanto, vamos a querer, se micciona más, y eso puede generar la dilución de los analitos. Muestras con más de 2 horas de haber sido emitidas, o no se han conservado o transportados en la temperatura adecuada. Obviamente, las muestras sin etiquetar o mal etiquetadas no se rechazan. O a veces lo que también ocurre, es muy común, que llegan frascos de orina, pero mal tapados. Muestras visiblemente contaminadas, bueno, mal tapadas. Muestras famosas o desnudos, cuando se mala higiene. Las muestras que contengan contaminación fecal, por ejemplo, fibras de alimento, pigmentos, también se tienen que rechazar. Una vez que ya aseguramos nuestro proceso preanalítico, ya sea con la recogida de la muestra, con las condiciones del paciente, con el almacenamiento y transporte adecuado, vamos a entrar a la parte analítica. Y en la parte analítica tenemos que tener en cuenta tenemos que tener ciertos alcances. Por ejemplo, para realizar el examen físico de orina, examen físico-químico de orina, con tiras reactivas, debemos tener un ambiente de buena iluminación y un temporizador en segundos. También tener en cuenta que tenemos que trabajar con tiras reactivas de un solo lote, tenemos que tener papel toalla, la bioseguridad necesaria, usar nuestro EPP y tener nuestro cuaderno de apuntes. No sé, a lo largo de lo que he visto, he escuchado que hay ciertos lugares donde a veces cortan las tiras en dos para poder procesar, hacer el examen químico, y eso es inadecuado. El procedimiento de examen físico, cargar una alícuota. Importante es observarlo en fondo blanco para valorar el color y en un fondo negro para valorar el aspecto. Luego vamos a realizar el examen químico, en lo cual mayormente se usa tiras reactivas. Podemos valorar lo que es pH, gravedad específica, nitritos, esterasa, leucocitaria, glucosa, cetonas, proteínas, urobilinógeno, bilirrubinas y hemoglobina. Es importante respetar el tiempo de fabricante. Si no le damos el tiempo, por ejemplo, en cuanto ¿cuál es el analito que más demora en reaccionar en nuestra tira reactiva? ¿Alguien tiene alguna respuesta o alguien sabe? Si lo pueden poner en el chat. En nuestra tira reactiva, de todos los parámetros que valora, ¿cuál es que se demora más tiempo? La glucosa. No. ¿Otro? Leucocitos. Sí, es la esterasa leucocitaria. Por eso cada fabricante estandariza su método, ya sea 1 minuto o 2 minutos, que tenemos que respetar ello. Las tiras reactivas no deben estar expuestas al sol, luz, el calor, la humedad. Obviamente se pueden contaminar, estas vencen, pueden cambiar de color. Si cambian de color, obviamente se tiene que descartar. No se debe exponer a sustancias volátiles que se pueden contaminar. Temperaturas altas también las pueden deteriorar y sacar las cantidades de tiras necesarias.
Bueno, si hay coloración o ya han caducado, obviamente esas tiras, esos resultados no son confiables. Por lo tanto, se deberían de descartar. Ahora, eso ocurre muchas veces que usan tiras vencidas, que usan tiras cortadas y ya no se genera, ya no hay una estandarización, ya no hay una confiabilidad en esos resultados. Bueno, el procedimiento, ah, ¿qué es? O sea, ¿qué recomendarían? ¿Realizar el examen químico sumergiendo toda la tira o con una micropipeta dispensar 10 microlitros o una gota en cada almohadilla? O sea, ¿qué posibles errores podría haber si nosotros lo sumergimos? Por ejemplo, el procesamiento de control de calidad, lo que se hace es dispensar gota por gota en cada almohadilla. Si se han dado cuenta, en los procesadores automatizados también hacen eso, dispensan gota por gota. Lo que puede haber ahí, cuando se sumerge todo, puede haber una leve contaminación. Por eso se sugiere hacerlo gota por gota. Secamos el excedente de orina en 3 movimientos, la parte de atrás, las partes laterales, los flancos derecho y el flanco izquierdo. Eh, Se tiene que trabajar con tubos de ensayo de 15 por 100 milímetros y lo recomendable es trabajar con 10 mililitros. O sea, pueden trabajar con 12, pueden trabajar con 8, pero eso ya depende de cómo estandarizan su laboratorio. ¿Por qué? Porque al final lo que más importa es la dilución que van a hacer en el sedimento. Por ejemplo, este es el Biorat, si no me equivoco, esta imagen la saqué de Biorat, donde nos dice que podemos trabajar 15 por 100 mililitros. Se mide en volumen de 10 mililitros con pipeta volumétrica y con esta medida marca los tubos con algún medio permanente. Ya tenemos nuestro tubo de ensayo. Y ahora, ¿cuánto volumen ponemos en nuestro tubo de ensayo? ¿Al ojo? Pues no, o sea, se tiene que estandarizar este proceso. Y lo que nos recomienda es trabajar con 10 mililitros. Pueden trabajar con 12, pueden trabajar con 8, sí, siempre y cuando si su dilución es la adecuada. El volumen de partida, el volumen de llenado no es tan importante. Lo importante es la dilución que se haga del sedimento. Pero para estandarizarlo tienen que manejarlo en un volumen fijo, en este caso 10 mililitros, por ejemplo. Para valorar el color, un fondo blanco, y para valorar el aspecto, un fondo oscuro. Luego de ello, a ver, ¿qué es más recomendable? ¿Descartar el sobrenadante por decantación o usando una pipeta? ¿Qué dirían ustedes? Porque todo esto es parte de la estandarización. Y la parte de la estandarización es parte del control de calidad. ¿Algún comentario por chat, por audio? Ya. Sacamos 1 mililitro y lo que se recomienda es no hacer decantación. ¿Por qué? Porque si nosotros decantamos, o sea, volteamos todo y sacamos toda la orina, lo que puede hacer es que se pueda romper ciertas estructuras en la parte del sedimento. O al momento de cargar nuestra orina, ya hicimos la dilución, y ponemos en la laminilla, en la lámina, ponemos la gota. Lo hacemos volteando el tubo de ensayo, que caiga la gota, o con una micropipeta. Ahí se hace solamente con una micropipeta, porque las estructuras como cristales o ciertas células quedan atrapadas, se van quedando atrapadas al momento de deslizar por las paredes del tubo de ensayo. Lo recomendable ahí es cargar 20 microlitros y ponerlo en nuestra lámina. Bueno, en este caso, por una pipeta también se retira el sobrenadante y nos quedamos con el sedimento. Y en el sedimento, ya sea dependiendo de la dilución que querramos, podemos poner 1 mililitro o 0,5 mililitros, en lo cual vamos a obtener una dilución del 1 al 20 o 1 al 10. Entonces, en el examen microscópico del sedimento urinario, se tiene que protocolarizar todas las fases del examen completo de orina, ya sea desde la toma de muestras, o sea, desde la preanalítica, desde la recolección, se tiene que tener todo estandarizado. El paciente
debe de conocer la manera adecuada de poder recolectar la muestra. En la parte analítica tenemos que estandarizar nuestros procesos, ya les dije, ya les comenté cómo es que se puede, si se decanta o con pipeta, cuánto es el volumen, tenemos que usar tubos de ensayo graduados, en lo posible graduados. Ahora, la centrifugación también es un paso importante. Ah, si se puede usar procedimientos automatizados, mucho mejor. Recordemos que la automatización, por ejemplo, en la lectura de orina, en la lectura de tiras reactivas de orina, va a eliminar lo que es la parte subjetiva de la misma lectura. Si es un procedimiento manual de una tira reactiva y la lectura es manual de un usuario, ahí va a estar dentro, va a ser valorado dentro de la subjetividad del propio, del usuario, ¿no? ¡Juanita, la basura! Por favor, si pueden apagar sus micros. Comparación con con un equipo automatizado, ahí ya el equipo por refractancia va a sacar los valores ya objetivamente. En cuanto a las tiras reactivas, los valores normales que podemos encontrar, una densidad de 1005 a 1.025, pH de 5 a 7, las proteínas negativas, glucosas negativas, propósitos estándicos negativos, igual bilirrubina negativa, hemoglobina negativa, nitritos negativos, nucleótidos negativos. En teoría, una persona sana no debería tener proteínas, no debería tener glucosa, menos cuerpos cetónicos. Hemoglobina podría haber,